Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que de verdad se adelantó a su tiempo. Es una auténtica joya del terror gótico y de la ciencia ficción, El amo de Moxon, de Ambrose Bierce. Y es que nos lanza una pregunta que hoy, más que nunca, está en boca de todos. ¿Puede una máquina llegar a pensar? Fijaos, la historia arranca justo con esta pregunta, que es casi un desafío del narrador a su amigo, el inventor Moxon. ¿Lo dice en serio? ¿De veras cree que una máquina puede pensar? Esta preguntita, sí, tan simple, es la que va a desatar una auténtica tormenta, tanto fuera, en la noche, como dentro, en el debate filosófico que está a punto de empezar. Venga, empezamos con la primera parte, una pregunta imposible. Nos adentramos en la casa de Moxon, un inventor que es un genio, sí, pero que también está visiblemente obsesionado. El ambiente, os lo podéis imaginar. Fuera llueve a cántaros, la lluvia golpea los cristales. El escenario perfecto para una conversación que va a poner a prueba todo lo que creemos saber sobre la vida y la inteligencia. Y aquí es donde vemos el primer gran choque. Por un lado, la visión del narrador, la que podríamos tener casi cualquiera de nosotros. Las máquinas son herramientas, objetos que hemos creado para que nos sirvan. Pero la idea de Moxon es mucho más oscura e inquietante. Él dice, a veces es la máquina la que domina al hombre, a veces es la máquina la que se satisface. Tela. Esto nos lleva de cabeza al núcleo de la filosofía de Moxon. Vamos con la segunda parte. La vida en todo. Porque su argumento no se queda solo en las máquinas, que es mucho más radical. Lo que él sugiere es que toda la materia, absolutamente toda, tiene algún tipo de consciencia. Este es el concepto clave de Moxon, la conciencia de la materia. Para él, no hay nada inerte, nada muerto, todo está vivo. Cada átomo tiene su propia fuerza, su instinto. Y aquí viene lo más perturbador. Cuando un humano le da forma a esa materia para crear una máquina, esta de alguna manera absorbe parte de la inteligencia y de la intención de su creador. Y claro, para que no pensemos que está loco, Moxon saca sus ases de la manga. Y ojo, porque son pruebas muy curiosas que saca de la propia naturaleza para explicar lo artificial. Habla de una enredadera que parece perseguir una estaca, o de la raíz de un eucalipto que es capaz de esquivar un muro para llegar al agua, o incluso la increíble forma en que los átomos colaboran para crear cristales perfectos. Para él, todo esto no es solo instinto, es inteligencia en estado puro. Y justo cuando el debate filosófico está en su punto más interesante, la historia pega un giro. Entramos en la tercera parte, la máquina inquieta. Y aquí es cuando la tensión empieza a subir de verdad. La conversación se corta de golpe. Se oye un sonido que viene del taller de Moxon, ese sitio al que nadie puede entrar. Es un sonido raro, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera dando palmadas sobre una mesa. Moxon se levanta, se le nota alterado y entra en esa habitación. Desde el otro lado de la puerta se escuchan ruidos como de una pelea y de repente un susurro ronco, lleno de rabia. «¡Maldito seas!». Esto nos deja helados, claro, porque se suponía que Moxon estaba solo en casa, o al menos sin ninguna otra persona. Moxon vuelve. ¿Y qué hace? Pues intenta disimular, como si no pasara nada. Pero es que es imposible, la prueba está ahí, en su cara. 4 arañazos paralelos, sangrando en la mejilla. Su excusa es que una máquina ha perdido los estribos. La duda ya está ahí. ¿Qué clase de máquina puede dejar esas marcas? El narrador se va, pero las ideas de Moxon se le han quedado grabadas en la cabeza. Siente que ha encontrado un maestro y, empapado por la lluvia, decide volver. Y esto nos lleva a la cuarta parte. El jugador de ajedrez. Aquí es donde vamos a descubrir qué demonios se esconde en ese taller. Cuando entra, la escena que ve es totalmente surrealista. Moxon, pálido como la cera, está jugando una partida de ajedrez con una concentración que asusta. ¿Y su contrincante? Pues una figura rarísima, con una espalda ancha como la de un gorila, movimientos mecánicos y un fez, un gorrito rojo, en la cabeza. La tensión en esa sala se podría cortar con un cuchillo. El narrador se fija en los movimientos del oponente. Lentos, uniformes, mecánicos. Y empieza a atar cabos. ¿Es un hombre? ¿O es la máquina de la que habló Moxon, el famoso autómata que juega al ajedrez? Por un momento se enfada, pensando que toda la charla filosófica era solo para prepararle para un truco de magia. Pero hay algo que no le cuadra. Y aquí es donde la historia se acelera, directa hacia un final de lo más violento. Pasamos a la quinta parte, jaque mate mortal. La partida llega a su momento clave. Moxon, con un movimiento rapidísimo, coloca su pieza y grita, con un triunfo que suena casi a locura: ¡Jaque mate! Pero esta victoria no va a traer ninguna celebración. Va a traer puro horror. La reacción del autómata es inmediata y es aterradora. Primero se oye un zumbido, como si algo se hubiera roto por dentro. Luego empieza a tener una convulsión que le sacude todo el cuerpo.
Se levanta de golpe y extiende los dos brazos hacia Moxon. Con ese movimiento brusco, tira la mesa. La única vela que iluminaba la habitación cae al suelo y se apaga. De repente, la escena se queda en una oscuridad total, absoluta. En esa negrura, el narrador solo puede oír los sonidos de un forcejeo y, lo más horrible de todo, los estertores de Moxon, los ruidos de alguien que se ahoga. Un relámpago ilumina la habitación un segundo, y la imagen es espantosa. Moxon está en el suelo, estrangulado por su propia creación, que le mira con una cara pintada con una expresión de calma y concentración. Vamos ya con la parte final del relato Cenizas y dudas. Nuestro narrador se despierta varios días después, completamente desorientado, y es entonces cuando le cuentan lo que pasó después de que perdiera el conocimiento. Haley, el obrero de Moxon, le cuenta una historia muy confusa, con muchas lagunas. Al parecer, lo rescataron del incendio que arrasó la casa. A Moxon lo enterraron, o mejor dicho, lo que quedaba de él. ¿Y del autómata? ¿De la máquina asesina? Ni una palabra. Su destino se lo tragó el fuego y el misterio. Y aquí, para mí, está la genialidad del final. Años más tarde, el narrador vuelve a pensar en esa pregunta del principio. ¿Vio a una máquina asesinar a su creador? Su certeza se ha hecho añicos, y ahora solo tiene una duda que le carcome. Como él mismo dice, si hoy me lo preguntasen, mi respuesta sería mucho menos categórica. Y con esa duda gigantesca cerramos este análisis. ¿Qué pasó de verdad en ese taller? ¿Fue simplemente un robot muy avanzado que tuvo un cortocircuito y se volvió loco? ¿O fue, y esto es lo que da miedo, la prueba definitiva de la filosofía de Moxon? Una máquina que, al perder, reaccionó con la emoción más humana de todas, la ira asesina. La historia, claro, no nos da la respuesta. Nos deja a solas con la pregunta: